Bueno amigos, nuevamente estamos aquí para estudiar el Génesis. Seguimos. Yo sé que ha sido un estudio bastante exhaustivo y eso que llevamos solo dos versículos, el uno y el 2. Ya hemos visto cómo en Génesis 1:1 nos hablan de los 1000 años, en Génesis 1:2 nos habla del 7000 y del 8000, sí, del milenio, de los 1000 años en el cielo y de las bodas del Cordero. Ahora pasamos al versículo 3 hasta el 6. Y esto es básico para poder entender un poco lo que es la simbología dentro de lo que hay en los tipos y símbolos que se encuentran en la Biblia. Cuando nosotros estamos estudiando un ciclo, vemos que llegamos al 8000, ¿verdad? Y pasamos al siguiente. Ya se habló sobre básicamente toda la historia de la humanidad, incluso lo que aún no sucede en esos dos versículos. Cuando pasamos al tercer versículo, tenemos que tener en cuenta de que el ciclo vuelve a empezar. ¿Ok? Ya pasamos del 1 al 6, después el 7 y el 8, ya más allá es la eternidad. Por lo tanto, lo que se nos quiere revelar en el versículo 3 en adelante tiene que volver a empezar el ciclo, y teniendo en cuenta de que en el versículo 3 al 6 nos habla del primer día de la creación, muy lógico pensar de que nos está hablando también del primer milenio y de otras cosas más que vamos a analizar hoy. Hoy día no vamos a analizar los tres versículos porque eh, son muchas palabras y bueno, no quiero enredarlos demasiado, sino que quiero simplificarlo un poco y me gustaría centrarme en algo fundamental que tenemos que comprender antes de profundizar en este estudio. Así que, sin más que decir, bueno, nosotros ya hicimos nuestra oración antes de grabar, así que procedemos al estudio. Sabemos que Génesis significa el origen y sabemos que el Señor en Isaías nos dice que Él anuncia el fin desde el principio, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante para nosotros que podamos estudiar lo que es el Génesis para entender qué es lo que se viene también. Y entender de que Dios había revelado muchas cosas a través de tipos, de símbolos, de figuras. Y eso lo vamos estudiando a raíz de los significados de las palabras en hebreo, de las letras en hebreo y los símbolos que representan, etcétera. Pero esto es muy interesante. Mire, Génesis 1, versículo 3, 4 y 5. Había dicho del 3 al 6, es solo del 3 al 5. Perdón por mi error. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí vemos el primer día de la creación, primer día de la semana. Esto fue un día domingo, ¿ok? El primer día. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vamos a ir analizando este primer versículo. Vamos a analizar solo el versículo 3 con Ronk. Esto es sacado de una interlineal que se lee desde atrás hacia adelante. Yo ya la ordené directamente para que la leamos de izquierda a derecha, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda, pero yo la ordené aquí en la diapositiva para que podamos leerla normalmente. Y literalmente lo que ellos traducen aquí en este interlineal es así. Y dicho Dios que haya luz y había ligero. Eso es lo que ellos traducen, ¿verdad? Sí, cuando se traduce literal. Vamos a ver. La palabra y dicho, o y dijo, ¿verdad? Dijo Dios. Dijo viene de, su pronunciación es amar, ¿sí? O amar, como
como amar en español, ¿verdad? Pero es amar, su derivación de una raíz primaria y su definición es permanecer, que se usa con gran latitud. Por lo tanto, nos está hablando de permanecer. ¿Permanecer en qué? Permanecer, y dijo Dios, ¿verdad? Permanecer en Dios. Afirmar en Dios, ¿verdad? Y Dios viene del 430, que deriva del 433, y del 410, y del 352, y del 193, que esto ya lo hemos estudiado varias veces, pero vamos a seguir viendo. Viene de Elohim, o Elohim, su plural del H433, que significa dioses en el sentido ordinario, pero también que se usa en plural, con el artículo del Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica de forma diferente a magistrados y algunas veces como superlativo. También, rara vez, su abreviación es Eloah, rara vez, pero que habla de una deidad o la deidad, Dios, ¿verdad? Se refiere a Dios. ¿A qué Dios? Al Todopoderoso, como nos dice aquí al lado en el cuadradito celeste. Fortaleza, como adjetivo poderoso, específicamente el Todopoderoso. Y luego nos manda al H352, que es propiamente fuerza, ¿verdad? De aquí cualquier cosa fuerte, específicamente jefe, también carnero, su fuerza. Por lo tanto, nos está hablando de permanecer, afirmarnos, permanecer en Dios. Permanece para siempre, ¿verdad? Como nos dice en Isaías, se seca la hierba, Isaías 41:10, si no me equivoco. Isaías 48. Isaías 48. Confírmenme ustedes si yo me equivoco, que dice, se seca la hierba, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre, permanece. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Después nos dice que haya luz. Y viene del 1961, que es Hayá, que quiere decir existir, ser o llegar a ser, tener lugar. Bueno, si nosotros analizamos estas palabras, ya las habíamos visto antes, y nos está hablando de llegar a ser, de respirar, de ser, ¿verdad? Ahora enfocándonos todo esto que estamos viendo aquí, que son palabras muy diversas, muy sueltas, pero si nosotros nos ponemos a mentalizar y decimos, ok, primer milenio. Primer milenio, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Crea el mundo, ¿verdad? Creó el mundo, muy bien. Dios creó el mundo y también creó, junto con el mundo, creó al hombre, ¿verdad? Creó al hombre, nos creó a nosotros, creó a Adán y a Eva. Y para que el hombre fuera creado, ¿de dónde lo hizo? Del barro. Y luego, ¿qué hizo? Le dio para que esto tuviera vida. Sopló aliento de vida en su nariz, ¿verdad? Y aquí nos está hablando acerca de eso. Ser, llegar a ser. Nos dice propiamente respirar, aquí en este celeste. Propiamente respirar. Definición, ser, en sentido de existencia. Por lo tanto, es cuando todo el mundo, cuando toda la humanidad llega a ser, a través de Adán y Eva, todos los animales, las plantas, los animales del mar, de los cielos, de la tierra, los frutos, todo en existencia. Y también nos dice codicia, codicia. Había elemento, un elemento, un ser que estaba codiciando también algo en ese entonces y que fue expulsado del cielo, ¿verdad? Y que llegó a la tierra. Pero él codiciaba
el puesto que tenía Jesús en el cielo. Él codiciaba eso y por eso fue expulsado, porque empezó a hablar mentiras en contra de Dios y en contra del reino de Dios y la ley de Dios. Y fue manifestada su mentira ante el público, ante todos los otros ángeles y los otros universos, perdón, los otros mundos, y no se halló más lugar para él en el cielo, porque había entrado la envidia en su corazón, había entrado el pecado en su vida y él no quería desarraigarse de eso y no se halló más lugar para él en el cielo. Pero no era el único que codició, porque también vemos a Eva, la mujer, que ella codició del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo comió, ¿verdad? Lo comió. Esto para poder hacer, en cierta manera, una introducción, porque esto lo vamos a profundizar mucho más la siguiente oportunidad que estudiemos este tema, donde nosotros vamos a profundizar en lo que es el primer milenio, como tal. ¿Ok? Ahora es para que nos hagamos una idea y cada uno de ustedes también pueda ir estudiando esto, porque es muy bueno. Bueno, y la siguiente palabra que nos muestra aquí es la 216. Esta es la que se usa para luz, ¿sí? Si nosotros vemos que dice que haya luz porque lo junta todo como si fuera una sola frase, o sea, la 1961 y la 216 es como un merismo, ¿ok? Es como un concepto como tal, que haya luz. Que se juntan estas dos palabras y se hace un solo concepto, una sola frase. ¿Se entienden así? Su derivación viene del 215, pero su definición es iluminación, luminaria, en todo sentido, inclinación, relámpago, felicidad, etc. Muy bien. Tenemos, por un lado, la creación del mundo, la vida, ¿verdad? Tenemos a Dios que permanece en su lugar. Tenemos al hombre, la mujer, que codicia el fruto prohibido, que lo come, ¿verdad? Y en todo esto tenemos por implicación también la luz, la alegría. Si nosotros analizamos lo que nos dice el principio, voy a retroceder un poco. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Sabemos que cuando Adán cae y cuando son expulsados el hombre del jardín del Edén, también hubo una separación entre la luz y tinieblas, ¿verdad? Sabemos que en ese momento ellos estaban muy confundidos y avergonzados por lo que habían hecho y que ya se veían desesperanzados, pensaban que debían morir. Y en ese momento es cuando viene la solución que traería sanidad a todas las naciones. ¿Y cuál era esta solución? Jesús. Por lo tanto, la luz en sí es el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que lo que nos dicen aquí traen alegría, felicidad, que es un ser luminoso, literal o metafóricamente. Es Cristo en la cruz. ¿Ok? Esa es la alegría de la cual se habla. Porque desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, se tuvo que idear, bueno, desde antes ya se había ideado el plan de redención, pero en ese momento ellos tuvieron que hacer algo. Adán tuvo que matar un cordero por expiación de sus pecados. Tuvo que sacrificar a este animal que no tenía culpa de nada para que él pudiera vivir. Y esto representaba el sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz.
Ahora, ¿esto tiene relación con Cristo? O sea, en algún momento se habla de Cristo como la luz. Bueno, si nosotros seguimos, se repite la misma frase, pero si ustedes ven, aquí dice 1961, que es la misma palabra que anterior, pero tiene otro tipo de puntuación. Vean primero esta, que es la misma palabra, y vean esta. Es la misma palabra, pero con otra puntuación. Que dice, y fue la luz. Es la parte que se traduce literalmente como, y fue la luz. Y había, o hubo, y fue. Y que tiene que ver con lo mismo. Por lo tanto, aquí también nosotros podemos analizarlo de la siguiente manera. Voy a volver un poco atrás para mostrarles algo. Recuerdan que estuvimos analizando en Génesis 1.1 cuántas Aleph habían, ¿verdad? Si nosotros contamos acá, donde se está hablando de, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, en este Génesis 1 y 3, tenemos una Aleph, dos Aleph, tres Aleph, cuatro Aleph. Y esto es muy curioso, porque ¿en qué momento vino Cristo? ¿En qué milenio Cristo apareció? Desde la creación pasaron 4.000 años. Y desde la entrada del pecado en el mundo, desde que Adán y Eva pecaron, cometieron el primer sacrificio, ¿sí? Pasaron 4.000 años hasta que Cristo murió. Exactamente 4.000 años. Desde que se hizo el primer sacrificio hasta que Jesús murió. Esto lo declara Elena de White en el Conflicto de los Siglos. Y lo podemos ver incluso y corroborar con la cronología bíblica. Realmente la que postula James Ussher, que es la más adecuada, conforme a la cronología original. 4.000 años para que aparezca la luz. No solo eso, sino que también nos dice relámpago. Y esto también nos hace un anuncio acerca de la salvación final, ¿verdad? Nos está hablando también no solamente del cuarto, sino también del sexto milenio, cuando como un relámpago que sale por el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Recuerdan esas palabras dichas por Jesús? Muy bien. Como les dije, hoy día no nos vamos a meter mucho en el tema de Strong, pero sí me gustaría poder analizar algunas cuestiones que me fui encontrando a lo largo de la Biblia. Y para eso primero vamos a leer Génesis 1 del 1 al 5, teniendo en cuenta lo que ya hemos estudiado en las clases anteriores. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recordamos que la palabra principio tenía que ver con la cabeza de buey. El principio, el primero, el principal. Estos eran significados que encontramos en esta palabra desde el hebreo. Sería Bereshit, no me equivoco, era la palabra en hebreo. Y nos habla acerca de la cabeza de buey. Y si nosotros vamos a la letra Aleph, también su significado es cabeza de buey. Si nosotros nos vamos dando cuenta un poco más, la Aleph nos habla acerca de Dios. Es la letra que representa a Dios, que representa a Cristo, porque Cristo es el buey, ¿verdad? El que fue sacrificado. Por lo tanto, tenemos en el principio, en Cristo, creó Dios los cielos y la tierra, en la cabeza, porque Cristo es la cabeza, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso lo declara en Efesios 5, 22. En adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Cristo creó Dios los cielos y la tierra. ¿Esto se corrobora con la Escritura? Sí, ya lo vamos a ver. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1, versículos del 1 en adelante? En el principio era el verbo, y comienza similar a cómo comienza Génesis. Es muy interesante la escritura que él utiliza aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, nos está hablando acerca del verbo, de que estaba en el principio con Dios, y de que todas las cosas fueron hechas por Él, por el verbo. ¿Quién es este verbo? Bueno, sigamos leyendo. En Él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el verbo estaba la vida. O sea, no nos habla de que el verbo era la luz, sino que en el verbo estaba la luz. Muy interesante. En el verbo estaba la luz, porque dice que la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, en el verbo estaba la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y esto es muy interesante porque es como que nos está llevando a Génesis 1, donde separó Dios la luz de las tinieblas y vio Dios que la luz era buena, ¿verdad? Y separó la luz de las tinieblas, y es como muy similar. Las tinieblas no prevalecen contra la luz, hay una separación entre la luz y las tinieblas también. Bueno, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál era esa luz verdadera? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nuevamente nos vuelve a mencionar que el mundo fue hecho por él. ¿Por quién? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo del cual estábamos hablando, el que estaba en el principio con Dios, el que hizo todas las cosas, el que tenía la vida y que esa vida era la luz, y que también era la luz que alumbraba todo el mundo, el que hizo el mundo y que todo fue hecho por este verbo, y que da potestad para hacernos hijos de Dios. Este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En tiempos pasados estudiamos la palabra unigénito, se la recuerdo ahora, que viene del griego, no recuerdo la palabra griega específica, pero el significado es único en su clase. No tiene que ver con un hijo directo, sino que quiere decir que es único en su clase. Ese es el significado de la palabra que se usa en griego. Por lo tanto, es gloria como del único en su clase, del Padre. ¿Por qué era único en su clase? Ya vamos a ver por qué, quién era, a ver. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo,
Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás. El único en su clase, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, este verbo del cual nos estaba hablando, cual estaba en el principio, que estaba con Dios y que también era Dios, y que estaba en el principio con Dios, y que todas las cosas fueron hechas por este verbo, y que en él estaba la vida, y que también era la luz, y que era la luz verdadera, que el mundo fue hecho por él, que nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Este verbo Cristo, es Cristo, el único en su clase, hijo de Dios. ¿Por qué único en su clase, hijo de Dios? Porque Él nos da potestad para ser hijos de Dios. Por lo tanto, yo también puedo decir soy hijo de Dios. Usted o cualquiera, ¿verdad? Gracias a Jesús somos hechos hijos de Dios. Gracias al amor de Dios. Pero, ¿por qué Él era único en su clase? Bueno, si nosotros vamos al nacimiento de Jesús, Él es engendrado por el Espíritu Santo. A ver, ¿alguno de ustedes ha nacido por obra del Espíritu Santo? Y hoy en día se usa como broma, ¿no? En el mundo, cuando una mujer queda embarazada, dice, ah, no, no, fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando no quieren reconocer quién es el Padre, en fin, o no saben quién es el Padre. Pero no es para broma, porque hay algo detrás de este chiste popular que se hace, que es de muy mal gusto en todo caso, pero hay algo de verdad detrás de todo esto, de que hubo alguien que sí fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Y quién fue ese que fue engendrado por el Espíritu Santo? Por lo tanto, es único en su clase, porque ningún otro hombre, desde que se conocen hombres en la tierra, ha nacido de, de esa manera, por el Espíritu Santo. Solamente, solamente Adán, que fue creado por Dios, que su padre directo fue Dios, su creador directo, lo hizo con sus propias manos, el barro, y sopló el Espíritu Santo en su nariz para que él fuera un ser viviente. Por eso Jesús es el segundo Adán. Pero más allá de eso, era hijo directo de Dios. Por eso, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso se llamaba hijo de Dios. Pero él siempre fue, desde el principio, como dijo Juan. Este era en el principio, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, dijo Juan. Porque ya existía, tenía preexistencia. Esto lo estudiamos, sí, hace bastante tiempo atrás. Pero es muy interesante que nos hable acerca de la luz, ¿verdad? Estamos viendo que es la luz verdadera. Y Jesús dijo, sea la luz, perdón, sí, Jesús mismo dijo, sea la luz, y fue la luz. Por lo tanto, este evento maravilloso que fue en el principio de la creación, fue la primera palabra de creación en este momento, no solamente estaba encerrando algo para ese momento, sino que también era una profecía para el futuro, ¿no? Lo que vimos en Génesis. Vamos a ver ahora, un rato más, que era una profecía también para el futuro. Génesis 1, versículo 3, sea la luz. Y fue la luz. Se prometió la luz a Adán y Eva. Se le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, ¿verdad? Prometiendo que de la descendencia de la mujer vendría el que sería el libertador,
del pecado, libertador del mundo. Y este libertador era el mismo que había creado al hombre. Él mismo se entrega en sacrificio por el pecado de la humanidad y vive una vida de perfecta obediencia. Aquí yo me equivoqué con la cita porque esto está en Lucas 2. La vamos a modificar ahora sí. Eso se encuentra en Lucas 2. Y nos dice así: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo. Muy interesante lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? El momento de la presentación de Jesús, ¿verdad? Para presentarlo delante del templo conforme al rito de la ley de Moisés. Y en este momento Simeón lo toma en brazos, bendice a Dios y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para el mundo, luz para los gentiles, luz para todos. Y dijo Dios: sea la luz. Dijo Dios: vendrá la luz, ¿verdad? Le dijo a Adán y Eva: vendrá la luz, vendrá el Mesías, vendrá el prometido, vendrá la luz. Y en el 4000 fue la luz. En el 4000, ¿cómo aparecen justo 4 Aleph? ¿Qué tiene que ver la Aleph? Bueno, hemos visto que la Aleph representa el número 1000. Justo en el versículo 3 nos habla de la luz, que es Jesús, y nos aparecen 4 Aleph, como los 4 milenios que transcurrirían hasta que fuese la luz. Que se había prometido, que Dios dijo: sea la luz va a ser, en algún momento va a venir esa liberación, y en el 4000 fue la luz. Muy bien. No sé si me van siguiendo con lo que estoy diciendo, es muy enredado, pero bueno, sin dudas nos dejan comentarios allí. Esto es algo que simplemente estaba estudiando, quería compartirlo con ustedes. Isaías 42, versículos 1 al 9. ¿Qué nos dice Isaías 42? ¿De qué nos habla Isaías 42? He aquí, mi siervo, yo le sostendré a mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Y por qué remarqué esta parte con celeste? Porque si nosotros nos ponemos a recordar en el tiempo del bautismo de Jesús, en el momento del bautismo de Jesús, ¿qué pasa? Juan el Bautista bautiza a Jesús. Cuando él sale del agua, se abren los cielos y baja el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, ¿verdad? Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y en ese momento es ungido con el Espíritu Santo. Por eso después el Espíritu se lo lleva al desierto. Y en ese momento se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Verdad? Esas son las palabras del Padre cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. El que era en el principio, el Verbo, que ya estaba en el principio, el que ha sido desde la eternidad por siempre, que es el mismo Dios.
Y nos dice que en Isaías 42, o sea, esto mucho antes de que Jesús naciera, obviamente, y esto lo podemos corroborar si nos ponemos a estudiar cómo descubrieron los escritos del Mar Muerto y cómo se hicieron los estudios para analizar la data de estos escritos que eran del Antiguo Testamento, que corroboran todo lo que las traducciones que hoy en día hay de la Biblia, corroboran que dicen lo mismo, o sea, no hay nada cambiado. Específicamente si nosotros vamos a la Reina Valera, que es como la más segura, la de 1960, y que también corroboran que esos libros se escribieron antes de que Cristo naciera, ¿sí? Al menos esto del el libro de Isaías, si no me equivoco, es como de unos 700 años antes de Cristo. Y aquí él escribe esto, por inspiración divina, obviamente. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ya vamos viendo de quién nos está hablando, ¿verdad? He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cuando Jesús ora por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por medio de la palabra, por medio de la escritura, Él traería justicia. ¿Cuál es la escritura que ellos tenían hasta ese momento? La ley y los profetas. O sea que en la vida de este ungido, de este escogido que traería justicia a las naciones, se reflejaría toda la escritura. Se reflejarían todos los símbolos que ya estaban escritos desde antes. Cumpliría la ley al pie de la letra. Como vimos en el versículo anterior, a Jesús lo llevaron para presentarlo al templo para ser conforme al rito de la ley, porque él tenía que cumplir la ley, porque la profecía lo decía que por medio de la verdad traería la justicia. No se cansará, versículo 4, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Es muy interesante, ¿verdad? Por pacto, pacto perpetuo, sabemos que la llaga de Cristo en su costado confirmó el pacto al derramar su sangre hasta el propiciatorio, el arca del pacto, que estaba 6 metros por debajo de la cruz. Esto lo descubrió Ron Wyatt, para aquel que no lo sabe, vaya, investigue acerca de este tema. Para que abras los ojos, bueno, por luz de las naciones lo pone, ¿verdad? Luz de las naciones. Nuevamente el concepto de la luz. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Acaso no fue esa la obra de Jesús? ¿Verdad que sí? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y esto es muy interesante. Jehová es un Dios celoso. Él quiere que nosotros, si vamos a reconocerlo como Dios, lo reconozcamos a Él como Dios. Y si vamos a cantarle alabanzas, y si vamos a alabarlo, que lo alabemos a Él. No que alabemos una escultura de yeso, de madera, de piedra, que no tienen oídos para oír, ni ojos para ver, ni boca para hablar. Jehová, este es mi nombre, dice. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré
notorias. Y aquí esto es muy amplio. Me gustaría que cada uno pudiera también analizar después estos versículos, porque es muy interesante que nos dice que se cumplieron las cosas primeras. Se cumplieron, ¿verdad? Y hasta el momento se ha cumplido toda la profecía bíblica, pero al pie de la letra. Todo, pero precisamente. Estudien la historia de Babilonia, estudien la historia de Grecia, cómo Medo-Persia conquista Babilonia, cómo Grecia también aparece en la profecía, Roma, cómo todo se ha ido cumpliendo perfectamente. Se cumplieron esas cosas, ¿verdad? Y nos dice, yo os anuncio cosas nuevas. Y antes que salgan a luz, antes que sucedan, yo os las haré notorias. Ya se las mostraré. Diré, mira, esto está por acontecer. Prepárate, date cuenta, esto está por suceder. Estoy por venir. Date cuenta. Faltan tantos años. Bueno, ya para poder terminar, vamos a analizar un escrito de Joya de los Testimonios, del tomo 3, que es muy interesante, que nos confirma un poco más el concepto de Cristo como la luz del mundo, ¿verdad? Y cómo se promete el Salvador en el primer milenio a Adán y Eva, se promete la luz se promete a Cristo, se promete el Mesías, y después se cumple en el 4000, tal como nos lo dice en Génesis 1:3, ¿qué pasaría? ¿Sí? Cuando venga la cuarta Aleph, el 4000, vendría la luz. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Jesús, el resplandor de la gloria del Padre, y la misma imagen de su sustancia. Hebreos 1:3. Vino a esta tierra en forma de hombre. Como Salvador personal vino al mundo. Como Salvador personal ascendió al cielo. Como Salvador personal intercede en los atrios celestiales. Ante el trono de Dios ministra en nuestro favor como uno semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:13. Cristo, la luz del mundo, veló el esplendor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres, a fin de que ellos pudiesen conocer a su Creador sin ser consumidos. Ningún hombre vio jamás a Dios, excepto en la medida en que se reveló por Cristo. Yo y el Padre una cosa somos, declaró Cristo en Juan 10:30. Nadie conoció al Hijo sino al Padre. Perdón, nadie conoció al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Mateo 11:27. Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios desea que conozcan. En los cielos, en la tierra, en las anchurosas aguas del océano, vemos la obra de Dios. Todas las cosas creadas testifican acerca de su poder, su sabiduría y su amor. Pero ni de las estrellas, ni del océano, ni de las cataratas podemos aprender lo referente a la personalidad de Dios como se revela en Cristo. Dios vio que se necesitaba una revelación más clara que la de la naturaleza para presentarnos su personalidad y su carácter. Envió a su Hijo al mundo para revelar, hasta donde podía soportarlo, la vista humana, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Si Dios hubiese deseado que se le representase como morando personalmente en las cosas de la naturaleza, en la flor, el árbol, la brisna de hierba, ¿no habría hablado Cristo de esto a sus discípulos cuando estaba en la tierra? Pero nunca se habló así de Dios en las enseñanzas de Cristo. Cristo y los apóstoles enseñaron claramente la verdad de que existe un Dios personal. Cristo reveló todo lo que Dios podían soportar los seres humanos, pecaminosos, sin ser destruidos. Él es el Maestro Divino, el iluminador. Si Dios hubiese considerado que necesitábamos otras revelaciones que las hechas por Cristo y las que hay en la palabra escrita, las habría dado.
Y esto, para que nos quede claro también, hoy en día ¿por qué se habla acerca de esto? Porque yo no tengo el trasfondo de esta chica, me gustaría analizarlo, pero si no me equivoco, y por lo que estoy leyendo, poniéndome en el contexto histórico de lo que vivió Elena de White en su momento, y también con el tema de la corporación, sucedió algo muy interesante, que es la apostasía alfa, que sucede con Kellogg cuando él escribe, bueno, entre otras cosas que sucedieron, es muy amplio el tema de la apostasía alfa, pero Kellogg escribe un libro que se llama The Living Temple, el templo viviente, y donde él postulaba declaraciones panteístas. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es cuando yo digo que Dios es el árbol, Dios es el perro, Dios es el agua, Dios es la nube, Dios es el sol, Dios es la luna, todo es Dios. Pero eso no es bíblico, porque corremos el riesgo de perder de vista al verdadero Dios y empezamos a representarlo detrás de cosas, detrás de elementos tan vivos, pero que no tienen vida por sí mismos. Y si, como nos dice aquí, si Dios hubiese deseado que se le representase como morando personalmente en las cosas de la naturaleza, en la flor, el árbol, la brisna de hierba, ¿no lo habría enseñado Cristo esto? Claro que sí, pero la enseñanza es que Dios es un Dios personal, es un Dios al cual yo voy, ante el cual yo me arrodillo, oro, le hablo, lo busco, me escucha, me atiende, me responde, me entiende. ¿Por qué me entiende? Porque Jesús vivió nuestra vida como humano. Él no vino usando poder, su poder divino, poder de Dios, sino que Él vino para vivir una vida completamente como un humano, con sueño, con hambre, con ansiedad, todo lo mismo que nosotros podemos llegar a sufrir. Y Él fue tentado mucho más de lo que nosotros podemos ser tentados y de lo que podemos soportar, obviamente. Por lo tanto, en Él nosotros tenemos el mejor amigo que nos puede comprender en nuestras debilidades. Nos comprende a tal punto de que Él mismo las vivió. Por eso esa mentira de la iglesia romanista que nos dice, busca a la Virgen porque la Virgen va a convencer a Jesús, y no, busca a los santos porque los santos fueron hombres como nosotros y ellos entienden lo que es vivir aquí en la tierra como humanos. ¿Y acaso no fue ese el objetivo de que Jesús viniera a la tierra? O sea, derrumban todo el evangelio simplemente por imponer una estatua de madera, de yeso, que no tiene oídos para escuchar, que no entiende. Simplemente son representaciones de demonios para que sigamos cayendo en el espiritismo. Pero Cristo, el Maestro Divino, es el iluminador. Él es el que nos da la luz. No podemos obtener luz de ningún otro lugar. Por eso también que está la contraparte y el lado oscuro de los Illuminatis, ¿verdad? Que tiene que ver con todo esta otra cara de la moneda del plagio que quiere hacer siempre Satanás de las cosas de Dios, llevarlas al lado oscuro. Todo lo que hace Dios, Él lo lleva al lado oscuro. Estudiamos las palabras que Cristo pronunció en el aposento alto, en la noche anterior a su crucifixión. Se acercaba su hora de prueba y procuraba consolar a sus discípulos que iban a ser gravemente tentados y probados. No se turbe vuestro corazón, les dijo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Señor, muéstranos al Padre, dijo Felipe, y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Juan 14, del 8 al 10. Este es un capítulo muy, muy bonito. Es la despedida de Jesús con sus discípulos y Él, me imagino, su corazón está lleno de cosas que quiere decirles y cuando justo en ese momento le dice, aún hay muchas cosas que quiero decirles, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero sí les declaró las partes más importantes. Les hizo un resumen de todo lo que es la clave para poder entrar al reino de Dios. Acércate a Dios, pero ¿cómo? ¿A través de quién? A través de mí. No a través de una imagen de yeso, no a través de una virgen, de un santo, no a través de un cura que te perdona los pecados, no a través de estar en éxtasis saltando con música, no a través de ponerte a meditar y blanquear tu mente. A través de Jesús llegamos al Padre. Es simple, Él es el intermediario, es sencillo. Y en ese momento es cuando Él hace la promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, en ese momento es cuando Él explica la clave para poder obtener ese corazón nuevo, la clave del centro del Evangelio para poder obtener la luz, para poder obtener el discernimiento, para poder llegar a conocer la verdad, tener el conocimiento y buscar al Espíritu Santo y recibirlo en nuestro corazón, para que éste nos convenza de nuestro pecado, de nuestra injusticia, de juicio, y que así seamos llevados a los pies de Cristo, para que Cristo abogue por nosotros delante del Padre, los tres, la deidad, la Trinidad. Los discípulos no comprendían aún las palabras de Cristo concernientes a su relación con Dios. Gran parte de su enseñanza resultaba todavía oscura. Habían hecho muchas preguntas que revelaban su ignorancia acerca de la relación que Dios tenía con ellos, acerca de sus intereses presentes y futuros. Cristo deseaba que tuviesen un conocimiento más claro y distinto de Dios. Estas cosas os he hablado en proverbios, dijo. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Juan 16, 25. Cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, comprendieron ellos las verdades que Cristo había expresado en parábolas. Les resultaron claras las enseñanzas que habían sido misterios para ellos. La comprensión que obtuvieron del derramamiento del Espíritu Santo los avergonzó de sus teorías fantásticas. Suposiciones e interpretaciones eran insensatez cuando se comparaban con el conocimiento de las cosas celestiales que recibieron entonces. Eran guiados por el Espíritu Santo y la luz resplandecía en su entendimiento antes que antes estuviera oscurecido. Pero los discípulos no habían recibido el cumplimiento total de la promesa de Cristo. Recibieron todo el conocimiento de Dios que podían soportar, pero todavía había de llegar el cumplimiento total de la promesa que les había hecho Cristo, de que les mostraría claramente al Padre. Así es hoy. Nuestro conocimiento de Dios es parcial e imperfecto. Cuando termine el conflicto y el hombre, Cristo Jesús, reconozca ante el Padre a sus obreros fieles, que en un mundo de pecado testificaron fielmente por él,
comprenderán claramente las cosas que son ahora misterios para ellos. Cristo llevó consigo a los atrios celestiales su humanidad glorificada. A los que le reciban, les da poder para llegar a ser hijos de Dios, para que al fin Dios pueda recibirlos como suyos, para que moren con Él a través de toda la eternidad. Si durante esta vida son leales a Dios, al fin verán su cara. Su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. ¿Qué es la felicidad del cielo si no es ver a Dios? ¿Qué mayor gozo puede obtener el pecador salvado por la gracia de Cristo que el de mirar el rostro de Dios y conocerle como Padre? Bueno, esto está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 263 a la 265. Bueno, nos queda pendiente el versículo 4 y 5 para la siguiente oportunidad. Ustedes se dan cuenta, tenemos una. ¿Cuántas Aleph tenemos aquí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 Aleph, donde nos dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios promete la luz, ¿verdad? La luz resplandece en el cuarto milenio. Y en el sexto milenio, Dios ve que la luz es buena, como nos está hablando aquí, ¿verdad? Que nuestro conocimiento de Dios es parcial e imperfecto, pero cuando termine el conflicto y el hombre Cristo Jesús reconozca ante el Padre a sus obreros fieles, que en un mundo de pecado testificaron fielmente por Él, comprenderán claramente las cosas que son ahora misterios para ellos. Y allí se separarán la luz de las tinieblas. Es muy profundo todo esto, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Que el Espíritu Santo lo siga dirigiendo a ustedes. Si ustedes quieren seguir estudiando más en profundidad sobre este tema, me comentan, me pueden dejar mensajes. En nuestro canal de YouTube también tenemos un correo al cual nos pueden escribir, nos pueden dejar comentarios. Les agradeceríamos si alguien ve algo más al respecto, que nos puedan comentar. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Que podamos en este día sábado aumentar en el conocimiento de la verdad y bueno, que podamos tener una grata comunión con Dios. Vamos a terminar con una oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por la luz que nos envías. Gracias por el don y el regalo de tu Hijo Jesús. Te pedimos en esta hora que tú nos acompañes durante esta noche y que podamos tener un buen descanso. Pedimos que tú nos enseñes a poder glorificar tu nombre de una mejor manera, Señor, a poder santificar el sábado, a poder cumplir tu ley, a poder ser obreros fieles en este mundo. Sabemos que queda poco tiempo, Señor, tan solo 9 años, tan solo 9 años para poder verte, Señor. Danos la fortaleza para resistir este poco tiempo que queda, Señor, y también para poder llevar el mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Quédate con nosotros. Todo esto te lo rogamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús.